Amigos y hermanos en Cristo, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nuevamente y gracias por atender, no a mí, sino atender a la palabra del Señor. Tenemos mucho gusto y agrado en poderles saludar donde quiera que usted nos esté escuchando. Hay personas que se han reportado desde fuera de nuestra nación y pues también les saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Y para nosotros es un privilegio nuevamente hablar de la palabra que edifica, de la palabra que restaura, de la palabra que libera. Así que tomamos sus necesidades, tomamos sus peticiones y las vamos a poner delante del Señor como siempre lo hemos hecho, creyendo en que la respuesta no tarda en venir, no porque Dios no tenga memoria, sino que eh, todo está en las manos de Él. Así que confiemos en su palabra, confiemos en lo que ha dejado Él para nosotros y pues pongamos nuestra esperanza también. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de dirigirnos a aquel pueblo tuyo, aquellas personas que tal vez no han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, pero que les ha interesado la palabra, Señor, ya algo estás haciendo con ellos. Y te damos gracias y ponemos delante de ti peticiones, necesidades, acciones de gracias, como la que hoy en la mañana recibimos una llamada en donde nos agradecían a nosotros. Yo creo que usted no tiene nada que agradecernos a nosotros. Toda la gracia es del Señor, toda la gloria es de Él. Con Él esté profundamente agradecido. Nosotros solamente somos un vaso, así como este, de cristal, que este no se puede expresar, pero que sirve de mucho porque aquí podemos verter agua. Así que toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Las cosas que vienen de arriba, no es para exaltar a los hombres, sino para que usted crea en la palabra del Señor. Así que damos gracias a Él en esta oportunidad y que nos siga guiando a través de su palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias Señor. Amén. Vamos a continuar en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, porque hay cosas muy importantes que yo tengo que compartir con usted, como el estado depresivo en el cual este profeta de Dios cayó ante el evento. Hay cosas en la vida que lo marcan a uno, hay cosas en la vida que lo deprimen y no digamos a las personas que no tienen a Cristo, pues acuden a psicólogos, acuden a terapeutas, acuden a los brujos, pero nosotros acudimos al Señor. Ahí estaba capítulo 19, versículo número 5. Y acostándose debajo del enebro, se durmió. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías quería morir. Se frustró. A veces usted ayuda a alguien, a veces usted se arriesga por alguien y esta persona lo traiciona, esta persona no le paga a usted conforme a sus pensamientos. Eso es muy proclive en el camino del Señor. Un hombre como Judas, que fue tomado y nombrado apóstol, escogido por el Señor, pero de ahí vino la traición. El Señor dijo, el que mete, y Señor, ¿y quién es el que te va a traicionar? El que mete su mano en mi plato. Y entonces agarró a Judas así, mire, metiendo había razón porque las costumbres era comer muchas veces del mismo plato, pasaban ahí la fruta, pasaban ahí la comida y todos tomaban del mismo plato. Por eso el Señor habla y dice, el que mete su mano en mi plato, ¿verdad? Judas, un íntimo del Señor, fue el que lo traicionó por unas pocas monedas de plata, como nos dice la Biblia. Entonces ahora Elías estaba frustrado. Aquel pueblo que cuando vino aquel milagro tan tremendo que vieron la gloria del Señor, ¿qué cree que hacía el pueblo?
así como salen a manifestar hoy. Si hay pueblo de Dios que sale a manifestar para que la gente vea que somos bastantes, no. El pueblo de Dios hoy tiene que estar escondido, pero no por la pandemia, sino escondido, porque todo lo que tiene valor, todo lo que vale, nosotros no valíamos nada, pero Dios nos ha dado gran valor. Somos estimados en el cielo. Y eso es algo muy precioso y recurrente, y por eso Elías pensó que el pueblo iba a responder de una manera diferente, y el pueblo a veces responde, pero emocionado. Y el evangelio no es una emoción. Por eso nosotros hablamos y es una enseñanza bíblica, es parte de la doctrina cristiana, el nuevo nacimiento. El que no nace de arriba, el que no nace de la palabra, no puede entrar, dice. Vale, entonces miramos nosotros aquí y dice que Elías, acostándose bajo el enebro, se durmió. Pero no hay como ser uno del Señor. ¿Y cómo puede ser usted el Señor? Pues si usted está alejado, reconcíliese. Y si nunca usted ha pertenecido al Señor, hoy lo puede hacer. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues lleno una membresía. No. Usted lo puede hacer diciéndole: Señor, me declaro pecador y te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname y borra todos mis pecados y inscribe mi nombre en tu libro. Y eso será suficiente para que usted sea en este momento ya un ciudadano de los cielos. Aquí estaba Elías. Se acostó bajo el enebro y se durmió. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, levántate, come. ¿Por qué? Porque Elías quería morir, pero Dios quería usarlo. Entonces tiene que recibir un toque del Espíritu, toque de Dios, donde él tiene que ser realmente levantado. Ese toque maravilloso del Señor, esa palabra bendita. No es que te toquen los hombres, no es que te echen aceite, no, el toque de Dios viene de arriba. Y ese toque maravilloso del Señor va a hacer que tú, hermano querido, seas un cristiano verdadero. Cuando hablo de verdadero, hablo de falsos. El libro de Judas habla de los falsos hermanos que se introdujeron para observar qué era lo que hacía. Y a estos la palabra le llama de infiltrados. Los infiltrados. Y entonces habla aquí: y se acostó aquel ángel que le enviaron, oiga, le dijo: levántate y come. Entonces Elías miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes. Y mire, hasta fueguito pusieron ahí. Estos son los ministros del Espíritu. Y una vasija de agua abundante. Esto significa la palabra. Comió y bebió. Pero no fue suficiente. Y volvió a acostarse. Qué depresión tan grande que tenía. Así miro yo mucho cristiano, a veces en los hospitales, a veces en la calle, gente que uno la aborda, gente que uno le dice: ¿quieres recibir a Cristo? Y le dice: es que yo fui cristiano. Y en este momento quizá tú me estás oyendo, tú que tuviste un privilegio, tú que le serviste al Señor, tú que estabas lleno de gozo, estabas lleno de celo de servirle al Señor. ¿Qué pasó que te apagaste? ¿Qué pasó que dejaste de servirle? Quizá porque vistes al pastor, quizá porque vistes al servidor, que yo no sé qué fue, vistes a los ancianos. No, tú tienes que tener tu mirada en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. En Él tienes que tener puesta tu mirada. Y entonces Elías entró en una depresión yo lo miro de esta manera, tan grande. Por eso yo puedo ver en este momento profesionales
con sus títulos ahí colgados, sin trabajo, que quizá presa de algún vicio y creyendo que no sirven para nada. No, todo aquel que no sirve para nada, venga a Cristo, por lo menos que esos son sus pensamientos, y el Señor te levantará, el Señor te dará una nueva vida. Y entonces Elías se volvió a acostar, oiga, volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, le tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Porque las visitaciones de Dios son para desacomodarte, para animarte, para que veas, porque vas a contar las visitaciones del Señor, que te levantó a medianoche, que te hizo que escribieras algo, que te tuviste que detener en tu vehículo, porque ese fuego que inundó tu vehículo y empezaste a llorar no te dejaba manejar. No te lo van a creer, porque estas son visitaciones y son situaciones muy personales, pero no es para que la gente te crea. Basta y sobra con que tengas esta comunión con el Dios del cielo para que sigas adelante. No te desanimes por lo que tus ojos miren, no te desanimes por lo que tus oídos oigan, no te desanimes del concepto que tengan algunos del evangelio, porque si alguien es veraz, es el Dios de los cielos. Y entonces aquí el ángel volvió por segunda vez, lo tocó y ahora le dijo: levántate, come, aliméntate. Pero no ese alimento que viene del cielo, que es la palabra bendita del Señor. Come, porque el camino es muy largo para ti. Oiga, el camino es muy largo para ti. Hay un propósito de Dios para con tu vida. Yo siento en este momento que el Señor le está hablando a cristianos que están desanimados, a cristianos que antes de que viniera realmente esta pandemia, que viniera esta situación a la tierra, ya se habían desanimado. Pero todo esto tiene que hacer que tú te tomes de la mano, porque muchos se han contaminado. Pregunta por qué tú estás todavía sano, sin contaminación, porque hay un propósito de Dios para con tu vida. Entonces el ángel del Señor volvió una segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Oiga, y se levantó, porque Dios permite esta debilidad depresiva para mostrar que cuando Elías era valiente, que para mostrarle que cuando Elías era osado, era por el poder de Dios, mientras que alejado de él, que dejado a sus propias fuerzas, era un hombre común y corriente. ¿Sabe qué nos hace a nosotros valientes? ¿Sabe qué nos hace a nosotros atrevidos? El poder maravilloso del Señor. Pero Elías estaba ahí, oiga, el campeón de Dios escondido. Aquel que cantaba, aquel que pertenecía al coro de la iglesia, aquel que predicaba, aquel que tenía el anhelo de servir al Señor en la predicación, en la música, en las diferentes áreas. ¿Qué pasó contigo? Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y no te dejará. Y entonces dice que se levantó. Ahora se levantó. Mire qué lindo. Porque lo que te levanta es la palabra bendita del Señor. Comió, bebió y de pronto tuvo una fuerza tremenda. La palabra de Dios es la que nos ha levantado. Aquí miras a un hombre que estaba derrotado, que estaba alicaído, que estaba prácticamente muerto. Y por eso es que yo no le puedo dar crédito a un hombre, yo no le puedo dar crédito a un color, yo no le puedo dar crédito a mis conocimientos, sino tengo y le seguiré dando crédito hasta que muera al Cristo de la gloria. Él es el que levanta a aquellos hombres insignificantes. Y por eso la gente se admira y muchas veces dice: ese que está ahí, pero si ese es un borracho, pero si esa que está ahí es una prostituta, pero si ese que está ahí es un estafador. Eran,
porque el Señor ha tomado lo vil y menospreciado del mundo y los ha levantado para manifestarle, para avergonzar al mundo, que Él puede usar y puede restaurar lo que estaba perdido, lo que estaba muerto. Ahora pues se levantó, comió y bebió, y de pronto sintió aquella fuerza que los que tenemos a Cristo Jesús hemos sentido en más de una vez. Pero oiga, aquella fuerza que te hace caminar, aquella fuerza que te hace seguir, aquella fuerza que te hace servir, pero no son nuestras fuerzas. No es con espada, no es con ejército, sino por su Santo Espíritu. Oiga, se levantó y con la fuerza, aquella comida que le habían llevado, aquella fuerza, y con la fuerza de aquella comida que da fuerza, no es una comida que solo llena. Caminó 40 días y caminó 40 noches. 40 es el número de prueba y número de disciplina. ¿Y hasta dónde caminó? Hasta Horeb, el monte de Dios. Ya otro hombre, movido por el Espíritu, había caminado hasta el monte Horeb. Otro hombre que estaba deprimido, otro hombre que realmente tal vez sus pensamientos sacaban las ovejas y las pastaba o las ponía a pastar, y él se sentaba a verlas, decepcionado, pensando en lo que había sido antes. Si yo no hubiera salido de Egipto, hubiera sido faraón, hubiera tenido esto, hubiera tenido lo otro, hubiera tenido aquello. Una gran depresión, hasta que Dios lo hizo caminar y lo hizo caminar y lo hizo caminar. Y llegó también al monte Horeb, ese monte que lo impresionó, ese monte que cambió su vida, porque el monte de Horeb representa la casa de Dios. Ahí estaba el monte Horeb y Elías. Oiga, como que el monte Horeb es para los desanimados, como que el monte Horeb es para los que tienen miedo, como que el monte Horeb es para los que están deprimidos. Y Elías comió una comida que le tardó 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte de Dios, el monte Horeb. Y entonces el Señor le mostró algo a Elías ahí. Y Elías dijo, ¿qué será que no tengo hambre? Así como dice uno a veces, ¿será que estoy enfermo? Porque como nos han acostumbrado a comer cada 8 horas, y los que quieren adelgazar comen como 4 o 5 veces en el día, ¿verdad? Que es lo que le proponen los médicos, ¿verdad? Oiga, pero cuando viene de parte de Dios, este es el alimento que no perece, sino que es el alimento que permanece y permanece para siempre. Ahí estaba en el monte de Dios, mostró ahora este hombre que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque le mandaron una palabra a Elías y en esa palabra le dijeron, levántate y come. Entre paréntesis, yo vengo de parte de Dios, vengo del cielo a darte una comida que tú nunca has comido. Y le dio a comer esa comida. Tal vez era una comidita que no era tan atractiva, pero es una comida que te fortalece. Esto es lo que hemos comido nosotros los verdaderos cristianos. Esa comida que nos ha fortalecido. Porque quiero decirle, hemos llorado. Le hemos preguntado muchas veces al Señor, Señor, ¿por qué? Señor, ya no aguanto. Pero ¿saben algo? Esta comida nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo hasta que el Señor diga hasta aquí. ¿Y cuál es esa comida? La palabra bendita del Señor. Comió. Tú tienes que comer. Estás desanimado, come. Estás enfermo, come. La palabra bendita del Señor. Si no puedes leer, busca a alguien y dile, mire, por favor, léame la palabra del Señor. Porque entonces tu alma, tu espíritu empiezan a comer de esta palabra bendita y te fortalece. Le mostró que no solo de pan vivirá el hombre, sino, vivirá de la palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está.
vida sobrenatural. Es la vida de Dios. Dios quiere una vida sobrenatural, hermano, para sus hijos, porque Dios es sobrenatural, está sobre lo natural, sobre lo natural. Pero hoy nos presentan un evangelio natural. Hoy nos presentan, miren, no es rico el que más dinero tiene, sino es rico verdaderamente aquel que mira la gloria del Señor, porque el que mira la gloria de Dios no le falta absolutamente nada. Entonces Elías sigue caminando y ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Esto significa tribulación. Y he aquí le visita Dios. ¿Cómo le visitó Dios? A través de la palabra de él. Y le preguntó algo. ¿Qué haces aquí, Elías? Oiga, ¿qué haces tú fuera del evangelio? Sí, es que ahorita hay restricción, sí, pero tú estabas ya afuera. Hay gente que he conocido que llega, pero ya no siente absolutamente nada. Está muerto. ¿Qué pasó con ese fuego? Se apagó el fuego. Entonces, mire, por eso dice que Elías estaba aquí, entró en una cueva. ¿Qué hay ahí? Entró en un estado de angustia, entró en un estado de aflicción, entró en un estado de desesperación. Eso es entrar en la cueva. Se encuevó Elías. Dios no te ha llamado para que estés encuevado, sino para la gloria y para la honra de Dios. ¿Qué haces, Elías? ¿Huyes de Jezabel? ¿Por qué huyes le tuvo miedo a una mujer? ¿Le tuvo miedo a una potestad? ¿Por qué huyes, Elías? Como quien dice, ¿acaso yo no soy yo más grande que Jezabel? ¿No fui yo el que hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos? ¿Por qué? ¿Por qué estás huyendo? ¿Qué haces aquí, Elías, el campeón de Dios? El que oraba y se cerraba el cielo, no por voluntad propia. El que oraba y volvía a llover, ahora estaba huyendo. Ahora estaba angustiado. Y él respondió, oiga, las excusas que presenta Elías. He tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. He trabajado en vano, ministro del Señor, servidores de Dios. A veces nos vemos frustrados y decimos, he trabajado en vano. No, no es en vano, porque tu recompensa no está aquí en la tierra, sino que nuestra recompensa está allá en los cielos. Elías se sentía frustrado, he trabajado en vano. ¿De qué sirvió que retara a los profetas? ¿De qué sirvió? Las experiencias que has tenido con el Señor no son la base, pero sirven para confirmar que el que te llamó es el Señor. Tal vez tú no predicas, tal vez no sirves dentro de tu iglesia, pero has visto la mano del Señor que te ha guardado, que te ha encaminado, y ahí están. Aquí dice, ahí dice que pasó Elías ahí la noche. La noche significa tribulación, sueño espiritual, sin esperanza, terror, miedo. En la noche se mueven las tinieblas, pérdida de la luz. Y entonces a Elías se le olvidó que no estaba solo, que ahora tenía pastor. Por eso David imprime el Salmo 23 y su estandarte, su bandera era: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Podré pasar por valles, podré pasar por muerte, podré pasar por las sombras, pero Jehová está conmigo porque tiene vara, porque tiene cayado. Él me infunde aliento cuando ya no lo tengo. ¿Verdad que es fácil que nos desalentemos? ¿Verdad que es fácil muchas veces? Mire, nosotros
somos débiles. Cualquier cosa nos aleja, cualquier cosa nos saca. Ahí estaba Elías y Dios quejándose. Yo creo que he trabajado en vano, he desperdiciado todos estos años. Tengo 35 años de servirle al Señor y he tenido muchas experiencias buenas de parte de Dios y malas también. Unas que Dios permite y otras que el enemigo, mire, la gente te va a fallar, pero Dios nunca falla. Por eso tu confianza no tiene que estar en el compadre, por eso tu confianza no tiene que estar en la comadre, por eso tu confianza no tiene que estar en la oveja que te dice, usted es como mi papá, no hay otro pastor como usted. No, tu confianza tiene que estar en el Señor. Porque los mismos que te cargan son los mismos que te quieren botar. Ahí estaba Elías, qué pueblo tan malagradecido. Y ahora llovió, Dios les mandó lluvia. Y ahora aquí estaba Elías. Ahora buscan mi vida para quitármela. He trabajado en vano. Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. No te arrepientas de lo que has hecho para el Señor, ni de lo que estás por hacer, porque gente chueca la vas a encontrar en el mundo y la vas a encontrar metida dentro del Evangelio, pero nada, por eso debes de discernir. Por eso tu corazón no se lo abras a cualquier soldado raso. Anda con un general a platicar con ese general. Anda con una persona, anda con un anciano que tenga credibilidad y con ese vas a platicar. Por eso Elías ahora estaba y dice, mira, han matado a espada a tus profetas, he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces él dijo, sal, mire, y ponte en el monte delante del Señor. He aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después el viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Dios busca a su hombre. Vino la palabra de Jehová, porque Dios está con nosotros a través de su palabra. Es su lámpara. Por eso el salmista decía, ¿qué lo hacía tan fuerte al salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No había luz eléctrica como ahora. Entonces la lámpara le alumbraba su camino y no tropezaba si hubiera chocado con grandes piedras. Por eso el salmista en el Salmo 118 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire, ¿por qué Dios buscó a Adán? Dios te está buscando, hermano amado. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No es casualidad que me estés escuchando. Dios te está llamando, Dios te está hablando. Adán se fue a esconder en el bosque. El bosque representa a los hombres, el bosque representa la vida, el bosque representa el mundo. Se fue a esconder y Dios lo fue a buscar y lo miraba y lo miraba triste y lo miraba afanado y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y se escondió. ¿Tienes miedo de volver a Cristo? Rechazamos y reprendemos todo temor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad grande que me das, Señor, de hablar de tu palabra. Y yo sé que tu palabra no cae a tierra porque le he hablado a más de uno. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y nos despedimos y esperamos vernos pronto nuevamente. Que Dios te bendiga.